Aplaude la presencia del Señor. El alto, el sublime, el glorioso, el todopoderoso está en este lugar. Gloria al Señor, gloria al Señor. Disculpen que lo tenga un segundo así. Yo he durado 6 horas, 4 horas en una cola. Disculpen que lo tengo un ratico así, los que han estado en cola. Y viendo todo, hermano, siempre es bueno para comenzar con, aparte de la palabra de Dios, pero Dios, yo de esta mañana estoy viendo cuando vi al joven Diego aquí, sigo diciendo, Dios, haces lo que quieres y como quieres. Y un día me invitaron a la cárcel de Tocorón y me invitaron, vamos, hermano Jorge Lozano, y fuimos para allá y dejé a mi esposa sin nada en la casa y nos fuimos a servir al Señor a 1 hora y media. Y siempre uno le da alegría en la parte de servirle al Señor, pero también humanamente de ver la familia cómo queda. Y cuando estábamos en el Tocorón, yo le explicaba a mi hermano eso, de ver la gloria de Dios, su grandeza. Y cuando estábamos allá, después ya prácticamente para venirnos, el hermano me dijo, hermano, acompáñeme allí. Y como a mí me gusta estar, como dicen por ahí, en la jugada, en todo. Y me fui con el hermano Giovanni. Un mercado me estaba esperando allá, en una cárcel, en una de las cárceles más fuertes de Venezuela. Allá el Señor llevó la provisión. El obrero es digno de su trabajo. Cuando llegué a la casa, mi esposa estaba en el culto y cuando levanté la tapa de la olla, solamente había unas goticas de caraotas con agua y sal. Y la monté en lo que llevaba, las bolsas, las puse ahí, las tapé. Me fui para el culto gozoso. Cuando venía en el camino con mi esposa, le dije, ¿qué me hiciste? Y yo, no, mi amor, si supiera. Y yo, ¿qué pasó? Solamente caraotas nomás. Y yo, no se preocupe, mi amor. Hay que darle gracias a Dios por todo. Por todo. Cuando llegamos allá, ella sacó su caraotica, le echó ahí. Y cuando yo bajo todo eso, mi hija tiene 13 años, cayó encima de la comida y le daba gracias a Dios. Mi hija tiene 13 añitos. Y le voy a decir algo para corroborar lo del hermano Giovanni. Mi hija no tiene celular. Mi hija no lo usa y no nos pide celular. Tiene 13 años, es una adolescente y usa el de mi esposo. Eso es un arma mortal. ¿Cómo es? Eso es un arma mortal para un adolescente en sus manos. Vamos a leer la palabra de Dios. Gloria al Señor por todo. El Señor nos sigue hablando. Vamos a leer segunda carta a los Corintios, capítulo 5, si los hermanos nos ayudan. Y vamos a estar pendientes de lo que el Señor nos quiera decir en esta parte. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16. Ubíquese ahí en el versículo 16. Segunda carta a los Corintios, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo, ¿qué dice? Gloria al Señor. Vamos a leerlo todos una vez. Dígalo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Puede tomar asiento. Vamos a meditar un poco en la palabra de Dios. Sé que el tiempo ha transcurrido y qué hermoso lugar, la presencia del Señor. Y viendo lo del joven Diego, pues es increíble, es impactante que nosotros podamos cuidar a nuestros adolescentes. Allá afuera hay un mundo que los seduce cuando salen de su casa, de la iglesia. Nosotros
yo vengo de una iglesia de la central de Caracas, y donde estaba el misionero, antes de nuestro hermano Víctor Vergara, estaba el hermano Eduardo Tejada, y había una numerosa congregación grande de jóvenes. Y hermano, pues, si yo me paro aquí y digo que yo hago hasta vigilia contando, allá en Mirúa los hermanos me dicen, hermano, no se vaya, le encantan que uno le diga los testimonios, las experiencias, y eso ayuda a levantar al que está caído, ayuda a fortalecer. Hay hermanos que me dicen, hermano, yo pues nunca estuve en el mundo que usted tiene, y cuando lo escuchan pues siempre es importante. Y entonces, si uno, cuando yo salía con los jóvenes, me iba a jugar balón con ellos allá, solamente por verlos, y me daba cuenta de que dentro de la iglesia eran una cosa, y allá en Ciudad Tiuna eran otra cosa diferente. Entonces uno tiene que, como dice el hermano, eso va de parte de nosotros como padres, eso va de parte de nosotros. A mí me dijo un jovencito en la iglesia, cuando se acabó el culto, se acercó y me dijo, pastor, yo dígame, me dijo, yo no me quiero ir para la casa. Y dije, ¿por qué? Si usted se tiene que ir para la casa, y el culto se acabó. Y me dijo, es que mira, mi papá aquí en la iglesia es otra cosa, pero en la casa, Dios mío. Entonces, si alguno está en Cristo, hermano, ¿qué dice? Nueva criatura es. Despojémonos de esas cosas del viejo mundo. Y si nosotros todavía no la hemos sacado, hermano, entreguémosela al Señor. Entreguémosela. Sus hijos van a hacer lo que usted es. Si somos buenos cristianos, ¿qué van a hacer ellos? Buenos cristianos. Y si uno es un mal cristiano, ¿qué van a hacer ellos? Un mal cristiano. Nosotros debemos vivir una vida espiritual agradable delante de Dios. Eso es lo que le agrada a Dios. Dios está preparando aquí un pueblo, una iglesia que Él compró con su sangre. Y para nosotros, lo que explicaba el jueves de tener experiencias con Dios, hoy pues vamos a hablar un poco acerca de cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, no somos el mismo. Gracias por ese amén. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, ya nosotros no somos lo mismo. Amén. Entonces nosotros tenemos que verlo. En la Biblia nos habla mucho. A ver, ¿cuánto se acuerdan de María Magdalena? El Señor le expulsó 7 demonios. ¿Y qué hacía esa mujer? Fue una de las que fue a la tumba, le sirvió al Señor, en agradecimiento le servía al Señor. Entonces por eso es que el Señor nos trae a nosotros con un propósito, hermano, para que usted le sirva. Por eso es que cuando nosotros decimos a la gente, vea, a mí me dice el pastor, es que, pues gracias al Señor, Dios trae a nosotros de cualquier manera. Mire el joven, me impacta lo de joven. El Señor lo tiene para grandes cosas. A todos nosotros nos tiene para grandes cosas, pero el Señor nos trae a cada uno por diferente modo. Yo ahorita no voy a decir el testimonio de cómo me trajo el Señor, pero es una manera increíble. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Entonces, cuando nosotros leemos la carta a los Gálatas que dice, y manifiestas son las obras de la carne, ¿verdad? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y todo eso. Pero hay una palabra que dice enemistades, pleitos, celos, iras. Y cuando uno llega a la casa con el hijo, con la esposa, ¿cómo nos ponemos nosotros? ¿Verdad que sí? Tenemos un Dios que todo lo ve, todo lo sabe. Agar dijo a su hijo por ahí, Dios, no te quiero ver morir, me escondo aquí. El Señor dijo, Agar, ¿qué haces? Cuidado. He visto al Dios que me ve. O sea que, hermano, esto de estar aquí es muy hermoso, pero también entender que cuando uno conoce a Cristo o tiene un encuentro con el Señor, uno no es lo mismo. Vamos a guardar nuestra juventud, vamos a guardar nuestra vida espiritual, y Dios
A esta mujer, María Magdalena, le expulsó 7 demonios. Y esta mujer seguía a Jesús donde estaba. Cuando Jesús fue crucificado, estuvo allá en el sepulcro. ¿Verdad que sí? Cambió totalmente, agradecida por lo que Dios había hecho en ella. Agradecido. Yo, hermano, yo estoy agradecido. Yo le digo a mi esposa, mi amor, yo parece que nunca hubiera fumado, que nunca hubiera tomado, que nunca hubiera hecho eso. Dios nos limpia a nosotros, hermano Giovanni, de una manera. Gracias por eso. Yo no desprecio el poder de Dios. Yo no desprecio el poder de Dios. Y lo que hizo en mí, por ahí un joven en esta tarde iba entrando, me dijo: hermano pastor, yo me identifico con usted. Yo también era esto. Yo, gloria al Señor, diga mi hermano, eso es lo que hace el Señor. Dar un testimonio de lo que es usted. Pero si nosotros tenemos un testimonio pésimo, eso vamos a hacer nosotros. Tenemos que tener una vida agradable delante de Dios. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Estamos hablando del endemoniado gadareno. Vamos a leer ese pasaje, San Marcos capítulo 5. Acompáñenme a leer. Hay un versículo que quiero enfocarme ahí. San Marcos capítulo 5. Yo por lo primordial, hermano, pues vengo de Nirgua, Venezuela, y no estoy acostumbrado a mirar allá. Ya como que es la costumbre de nosotros a leer la palabra. Gloria al Señor por todas esas bendiciones. Yo le digo a los hermanos, yo soy de Colombia, he visto las iglesias, pero algún día Dios derramará bendiciones en Venezuela también. Yo lo creo, hermano. Y delante de nosotros viene una juventud también creciendo, sirviéndole al Señor. San Marcos, mire lo que dice. Vemos también el encuentro que estuvo este hombre con el Señor, el cual hablábamos el jueves aquí. Cuando tuvo el encuentro con Jesús, ¿cómo era él? Era totalmente diferente antes de conocerse con Jesús, antes de que fuese libertado, antes de que fuese él sacado de esa esclavitud donde estaba. Pero cuando nosotros leemos aquí la palabra de Dios, en el versículo 19, dice: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo. ¿Qué dice? El Señor tuvo misericordia de usted. El Señor tuvo misericordia de mí. Que el Señor tuvo misericordia de todos de nosotros. 20 dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuál grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Y qué dice? ¿Y por qué se maravillaba? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. De decirle a las personas allá que grandes cosas y las maravillosas cosas que Dios ha hecho en usted. Usted tiene que ser un testimonio de las cosas grandes que Dios ha hecho en usted. Testificar de Cristo, hablar de Cristo. Por eso que cuando leemos, dice: si alguno está en Cristo, somos nueva criatura. Yo no puedo tener, hermano, yo siempre digo por ahí, no puedo andar caminando con la maleta del mundo en la mano. No puedo guardar eso así como aquel hombre acá que guardó el manto babilónico y los lingotes de oro. Y siempre que salían a la guerra perdían, mataban, y se desesperó el rey, fue y le dio el Señor. ¿Y cómo no? Si Israel está en pecado. Dios todo lo sabe, hermano. A Dios no se le escapa nada por alto. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Entonces es bueno que nosotros vivamos una vida agradable delante de Dios. Una vida agradable delante de Dios. También podemos ver el caso de aquella mujer samaritana, ¿verdad? Dice que el Señor le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. Y se encontró una mujer. Tuvo un encuentro con ella, habló con ella. Pero era una mujer, ustedes muy bien saben,
que en el tiempo antiguo los que cargaban agua eran las mujeres, no era el hombre. Allá en Venezuela es totalmente diferente. Ya nos toca cargar pipotes y pipotes de agua. Y la mujer cargaba su agua en su cántaro. Y siempre andaban en grupos para ir a ese lugar o a un pozo a sacar agua. Pero aquella mujer andaba sola. Andaba sola porque tenía guardado lo que el Señor vino a sacar de allá adentro. Por eso era que al Señor le era necesario pasar por Samaria. A veces el Señor le es necesario pasar por su casa. A veces el Señor le es necesario pasar por su negocio, por su colegio, por su escuela, por su liceo, por la universidad. A veces el Señor le es necesario pasar por ahí, por la misericordia de Dios. Y llegó ante esa mujer, le decía: mujer, dame de beber. Y comenzó el relato, comenzó lo que el Señor quiso hacer con ella, a su antojo. Y la mujer le dice: ¿cómo me pides tú dame de beber si los samaritanos y los judíos no nos gustamos? Y además tú no tienes, mira, ese pozo es hondo. ¿Dónde está el mecate, la cabulla, el todo lo que tengas para sacar el agua? Y es triste cuando a veces a una persona comienza a mostrarle las cosas y comienza a ser así. Que no tenemos ese encuentro con el Señor, y el Señor le dijo: mujer, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú me pedirías. A veces siempre, hermano, es bueno que nosotros entendamos de que nosotros siempre necesitamos beber de esa agua espiritual. Siempre necesitamos beber del agua de la roca, siempre. Y me llama la atención en el Evangelio de San Juan. Vamos a ubicarnos ahí, vamos a leer ese pasaje. San Juan capítulo 4, versículo 16. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá con él. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta, y más que profeta, porque eres Dios. Es duro, ¿verdad? Y nadie sabía lo que hacía aquella mujer. Nadie sabía. O sea que tenía 6. Dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Cuando esta mujer tuvo el encuentro con Jesucristo, partió el cántaro, lo tiró, salió corriendo por toda Samaria a decirle a la gente que se había encontrado con el Dios Todopoderoso. Salió por toda Samaria a pregonar, a decir: venid, me he encontrado un hombre que me ha dicho todo. Gracias por ese amén, hermano. Que me ha dicho todo. Él lo sabe todo. Por eso, hermano, que cuando nosotros nos encontramos con Él y nos cambió, ya nosotros no somos la misma persona. No se vea como la misma persona. Nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso. Aplauda la presencia del Señor. Apláudalo con libertad, que Él está aquí en este. Oh, santo. Dice en el versículo 28: entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron, ¿quién? A él. Las personas corriendo. Cuando usted es un testimonio de Cristo, hermano, eso sucede. Yo allá en Nirwan,
Cuando me posesionaron allá, ya tengo 1 año y 4 meses, y llegué a ese lugar, mi esposa, mi hija y yo. Le dije, bueno, mi amor, vamos a orar. El Señor nos ha traído a este lugar. Yo sé quién está con nosotros. Y vamos a orar, porque no hay hermanos en Nirgua. No habían hermanos. Vamos a orar que el Señor nos regale unos hermanos de este lugar para poder trabajar con ellos. Que sean de aquí, de Nirgüense, de Nirgua, de este lugar, del barrio Humberto Cuenca. Y nosotros llegamos en abril, mayo, junio, julio, agosto. Ya estábamos bautizando la primera familia. Su padre, su madre y sus 3 hijos. Y cuando nosotros llegamos allá, ella, cuando yo comencé a visitarla, ella me dijo, pastor, le voy a decir algo. Llega, cuénteme, tranquila. Me dijo, cuando usted viene aquí, ya han salido 2 pastores después de usted. Y no se preocupe, tranquila, vamos a darle tiempo al Señor. Eso es cuando usted sabe quién está con usted. Si usted tiene la seguridad, quién está con usted, hermano, todo está bien. A veces nosotros no sabemos ni quién está con nosotros. Ni quién está con nosotros. Usted debe entender, hermano, que cuando el pueblo de Israel en el monte Moria el Señor bajaba a la montaña, dice que todo el mundo temblaba cuando escuchaban la voz del Señor como sonido de trompeta. Aún Moisés. Tenemos un Dios real, Él es el mismo, Él no ha cambiado. Él sigue haciendo señales y prodigios y yo le creo a Él. Por eso hablábamos el viernes que usted tiene que tener encuentros, experiencias con Dios. Estábamos orando en la casa con ella y ella lloraba y lloraba y lloraba y no dejaba hablar, hermano. Yo a ella creo que durante 1 mes y medio no le pude decir nada porque lloraba. Intentó ahorcarse 4 veces y se cortó la vena. Le salvaron la vida como 5 veces a esa mujer. Y lloraba marcada. Su esposo no podía con ella. Los hijos vivían como en ese miedo, atemorizados. Y entonces comencé a hablar con ella y el Señor hizo lo que hizo con esta mujer. Tuvo que sacar de allá de su corazón, que confesara para poder ver el problema que ella tenía. Le habían asesinado un hijo hacía 1 año en un secuestro en Valencia y lo perdió y eso fue lo duro para ella. Y yo entonces por ahí comencé a tratar con ella, a hablar, a pedirle la orientación al Señor. Y un día orando por ella, cayó de rodillas al suelo de un golpe. ¡Oh! Duro, duro. El Espíritu Santo la tomó de una manera y el papá y los 3 hijos salieron corriendo. Solamente quedó mi esposa, mi hija y yo. Y ellos salieron corriendo, se escondieron porque nunca habían visto eso. Y la hermana comenzó a hablar en lengua, a glorificar al Señor. Y como al 1 mes y medio se bautizó. Y el esposo se acercó y en una charla bautismal me dijo, ¿me puedo hacer? Y yo, sí señor, siéntese. Y en la charla el Señor trató con él y se bautizó también. Entonces, ellas, la señora, que ahora es nuestra hermana en Cristo, a propósito, Nirgua le mandó saludos a la iglesia, a ustedes. Allá están sus hermanos también, le mandó saludos en el nombre de Cristo. Y la hermana Darcelis, yo no lo sabía y ella tenía todos sus partes de acá adentro, unas son plástico, otras son cosidas, estaba estructuradamente cosida esa hermana y no podía tener hijos, su esposo es estéril, sufre diabético y un día llegaron a la casa, hermano, y la hermana estaba embarazada. Salió corriendo. Gloria al Señor. Y salió corriendo para la casa y me dijo, pastor, yo dígame, estoy embarazada. Yo, ¿cómo así, hermana? Ah, pero qué bueno. No, pastor, me comenzó a contar. Dios mío, hermano. Y la familia me cayó encima.
Me cayó la familia encima y me decía, pastor, ella no puede tener ese hijo, ella tiene este problema, esto, aquello, aquello. Si el Señor quiere, si el Señor quiere y su voluntad, ese niño va a nacer. Porque yo sabía por dónde ya venía el Señor trabajando. Por eso le digo, hay que creerle a Él. Y cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, entonces estamos por ahí, como dijo el hermano, desubicados. Y comenzó ese martirio durante 9 años y el bebé comenzó a crecerse. Y el susto. Cuando iban los médicos le decían, ese bebé no puede nacer. 3 veces, 4 veces se lo sacamos. Y la hermana lloraba, pastor, ¿qué hago? Yo me agarré al Señor y dije, Señor, tú me sacas de esto. No, yo sé que tú no me vas a dejar avergonzado. Yo confío en ti, Señor. Haz la obra. Muéstrale a ellos. Vea, hermano, después le digo, muéstrale a ellos quién eres tú. Y cuando fueron el niño estaba grandecito, tenía un pedazo de plástico en la cabeza. Se estaba ya que se ahorcaba. Entonces, no, hay que sacarlo rápido, hermana, no lo saquen. Déjelo ahí. Yo dije, agárrese de la mano del Señor. Agárrese de la mano del Señor. Y se aferraron, hermano Giovanni. De la mano del Señor se aferraron. Y la hermana tenía una barrigota así. Dios mío, y la familia me caía encima. La familia prácticamente decía, no me lo decía, pero prácticamente decía, si se muere, usted va preso. Yo eso lo veía. Y el Señor, yo en la cárcel de Tocorón, ¿será que me vas a mandar a predicar a Tocorón? Yo lo veía y decía, ¿será que me voy para Tocorón? Y dolores del niño, y comenzó la corriente, hermano, y mi esposa estaba en un comité de Dorca en Maracay. Y me encerré allá en la casa y la llamadera, hermano, yo no sé si estaba, Dios mío, era el Señor, yo. Y llamen, y el hermano era corriendo, y para acá, pastor, esto. Y aquí había nacido el bebé, nació el bebé. Nació el bebé, pero no se lo iban a entregar. Prácticamente los médicos querían hacer algo con el bebé. Dios, llévenselo a la mamá para que se despida de él, porque ese bebé no puede nacer. Ese bebé nació mal, este bebé nació. Y el hermano, ¿qué hacemos, pastor? Y yo, no se preocupe, el Señor tiene el control de todo. Pastor, se lo van a llevar para San Felipe porque nació mal de respiración. Y yo, no se preocupe, nosotros tenemos el dueño del aire. Y Dios hará, y lo estaba montando en un Jeep, y la bombona era así, grande, la bombona. Y la bombona no entró en el Jeep. Y se lo llevaron en una incubadora para San Felipe. Y el hermano me dijo, hermano, me voy montando, pastor, ahorita en el Jeep y vamos para San Felipe. Y yo, montes, hermano, tranquilo, pero el Señor lo va a devolver. Lo llevaron sin oxígeno porque era de emergencia. Y cuando llegaron a San Felipe, los médicos dijo, ¿quién trajo ese niño aquí? No lo mandaron de Nirgua de emergencia, devuelvan ese niño porque ese niño no tiene nada. Gloria al Señor, aplaude la presencia del Señor. Y ahí está Samuelito, 3 meses de nacido. Vea, que se estaba muriendo. Y ahora sí le voy a decir, es una de las familias más mala conducta de Nirgua. ¿Y sabe qué, hermano Giovanni, hermano Carlos? 35 familias de ellos se reúnen todos los martes a escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe que si es propósito de Dios? Entonces, hermano, cuando usted tiene encuentros con el Señor, usted no es el mismo. Usted no es el mismo. Nosotros debemos testificar de lo que Dios hace. Si nosotros no testificamos y no mostramos lo que Dios hace en nosotros, hermano, sinceramente, hermano, perdemos el tiempo. Porque allá afuera hay personas necesitadas del Evangelio. Por eso es que estos jóvenes estaban aquí y orábamos por ellos. Ahí están los futuros pastores, las futuras esposas de pastores.
los que vienen a tomar esa antorcha, esa bandera. Por eso, hermano, cuando nosotros vemos esto, el cambio de estas personas, María Magdalena, ella le sirvió al Señor, agradecida por todo lo que el Señor había hecho, por haberla libertado del lugar, de la condición en que estaba. ¿Verdad que sí? El endemoniado gadareno también se fue a publicar por aquellos lugares las cosas, las maravillas que había visto del Señor. Y esta mujer tiró su cántaro y salió a pregonar este evangelio, a decir que se había encontrado con el Dios Todopoderoso. Y ya en el versículo 42 usted le dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. Gloria al Señor, porque nosotros, ¿qué dice? Nosotros mismos hemos oído, ¿verdad? Hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Gloria al Señor. Aplauda la presencia del Señor. Yo cuando estaba recién bautizado, yo trabajaba con unos portugueses, cuando me fui de acá de Colombia, y ellos eran los dueños de la arenera en Caracas, piedra y arena. Mucho dinero esos hombres. Y duré 9 años trabajando con ellos. Cada vez que yo pegaba un grito, ya estaba el cheque en la mesa. Siempre que le decía, Daniel, ya estaba, ahí te dejé el cheque. No me faltaba nada. Vine aquí por amor a Cristo. Y jamás conocí una quinta campestre que ellos tenían. Tenían un yate como de aquí a la puerta de vidrio. Grande, alumbrado alrededor. Se parecía una cosa exuberante. Me llevaron un tiempo allá. Nunca me llevaron cuando era inconverso. Me llevaron cuando me había convertido. Pero el diablo cree que le va a meter el dedo en la boca a uno. No se deje meter el dedo en la boca. Nosotros tenemos el poder de Cristo. Hermano, me llevaron allá donde jamás en 9 años fui. Y ya recién bautizado me llevaron. Y que a poner todas las cerraduras de la casa, porque los hijos cuando venían borrachos botaban la llave, entonces se volaban por la casa, por el tejado, y rompían las cerraduras y hacían sus rumbas, sus cosas ahí. Y cuando me llevaron allá, entonces ellos me dijeron, Omar, ya venimos. Y yo, bueno, si quieres algo, solera para tirar para arriba. Y si no te sirve esta, agarras esta, Club Social. Y hay poder en Jesús. Y vino y abrió un gavetero de madera y dijo, y aquí están estas, Chiva Real. Y yo decía, Señor Jesús, yo que ven, yo decía, o trago o me devuelvo. Y se fueron. Vean, el diablo es algo tremendo, yo. Y se fueron. Y cuando vinieron quedaron tan sorprendidos que solamente me le tomé 2 botellas de refresco, porque duré casi todo el día ahí, hay una sed tremenda, y eso es higuerote que es puro sol y mar. Y ellos, eso los impactó a ellos. Y usted me dice, ¿por qué los impactó? Porque ellos me llevaban en unas camionetas de ellos a la puerta del edificio y yo me bajaba con el vaso de ahí. Pero lo que ellos vieron en mí, eso lo impactó a ellos. Y cuando ellos hacían la rumba en su casa, que yo estaba allá, nos sequeaba y decían, ese joven es cristiano. Y ese joven yo lo conozco así, así y así y así, por el testimonio. Que aunque me habían conocido en la vida antigua, en la vieja senda, ahora me estaban viendo en la senda, en las manos del Señor. Y eso, hermano, amigos que están aquí, eso impacta a cualquiera. Ahí es donde usted demuestra el poder de Dios. Aplauda al Señor con libertad. Por eso, hermano, es que le doy gracias al Señor por esta oportunidad de estar aquí en este lugar, compartir con ustedes.
Y sé que Dios ha venido hablando a esta iglesia. El Señor ha venido hablando a esta iglesia. Hemos venido una enseñanza muy bonita, la de esta mañana. Qué hermosa enseñanza. El Señor le está hablando a la familia. Mi hermano hablaba hoy también a los jóvenes, habló a los padres, como patriarcas, como el estandarte que Dios puso ahí en el hogar. Pero cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, ya nosotros no somos lo mismo. Si usted tiene algo ahí, entrégueselo al Señor. Si usted tiene algo ahí guardadito, entrégueselo al Señor. Eso va comiendo, eso va dañando, y va dañando nuestra vida espiritual. Pero nosotros tenemos a alguien que nos da la salida a los problemas, a las dificultades, cuando estamos en la necesidad, en la escasez. De repente nosotros, yo hablaba con la hermana, decía, es totalmente diferente lo de aquí a lo de allá, es totalmente, allá es como otro mundo diferente. Pero el mismo Dios que se sienta allá es el mismo Dios que está aquí. La hermana que yo le comentaba, ellos iban a una iglesia trinitaria que se llama Casa de Dios, donde hay casi como 600, una iglesia exuberante en Nirgua. Cuando ellos iban allá, yo los comencé a hablar con ellos. Dios la tocó a ella y ella le dio al esposo y a los 3 hijos. Se comenzaron a pelear el hogar por culpa del evangelio. Y se formó un problema grande. El esposo no me quería recién llegado. Entonces ella le dijo, vamos a hacer algo. Ustedes van para allá y yo voy para acá, para del hermano Omar, del pastor. Dijo, y vamos a ver dónde nos quedamos. Entonces, así se dividieron ellos. 2 meses pasaron y todos estaban en este lugar. Salieron de allá, de ese lugar grande, donde había muchas comodidades, donde a ellos se les permiten de todo, porque es que el mundo permite de todo. Gloria al Señor. Hay iglesias que permiten de todo, pero la iglesia del Señor no. Tenemos un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios bueno, un Dios que nos limpia, un Dios que nos purifica, un Dios que quiere hacer cosas grandes con nosotros. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, ya nosotros no somos lo mismo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de esas cosas viejas allá. Usted es una nueva criatura. Usted es una nueva criatura. Vamos a orar, póngase sobre sus pies. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Qué bonito cerrar hoy el culto, hoy, porque el Señor ha hablado esta semana. Qué bonito cerrar el culto. Vimos a los jóvenes, vimos a los padres, a las madres, y qué bueno de que nosotros comencemos a ser nuevos cristianos, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Yo quiero invitar a un amigo, si está por ahí, yo quiero orar por él. Un amigo que se encuentre por ahí, yo quiero orar por él. Si hay un amigo que esta noche nos acompaña, venga, yo quiero orar por él en el nombre de Jesús. Que el Señor obre de una manera especial. Gracias al Señor. Todos, la iglesia, hermanos que vemos en este lugar. Pero yo quiero invitar a uno que esté alejado de las cosas de Dios,
Quiero invitar a alguien que esté alejado de las cosas de Dios. Venga, yo lo voy a invitar. Que quiera volver a sentir esa llama, ese fuego en su corazón. Yo lo voy a invitar. Venga, acérquese aquí. El Señor está en este lugar. El Señor quiere hacer cosas grandes en usted. El Señor todo lo sabe. Todo lo sabe. El Señor es conocedor de todo. Pero es bueno que nosotros comencemos a caminar de la mano del Señor, a ser nuevas criaturas, hijos del Dios Todopoderoso. Él es el único que puede a nosotros cambiar la senda. Amén. Vamos a orar en el nombre de suyo. Voy a invitar al hermano Giovanni.